¿Qué pasa cuando el silencio familiar no es de dinero, sino de cuerpo? Cuando lo que callaron dejó marcas en tu piel y en tu alma. Hoy rompemos el tabú más grande, los secretos incómodos de la familia, abuso, encubrimiento y cómo el silencio se volvió cómplice. Advertencia, este episodio contiene temas sensibles. Cuídate si necesitas pausar. Comenzamos. Entre sombras y silencios brilla el nombre verdadero, lo callado se transforma en palabra y en camino. La verdad trae el apellido, canto antiguo, fuego vivo, herencia que no se olvida, hoy florece y se libera. Hola, Ana Luz, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ana Gabriela? Muy bien, pues aquí empezando, buenas noches, empezando este nuevo episodio que está súper interesante. Cuéntanos tú cuál es el tema de este episodio que creo que les va a gustar mucho. Bueno, antes que nada es el episodio número 6 ya y vamos a hablar de el precio del silencio. Secretos incómodos en las familias. ¡Wow! ¿Qué te parece? Fíjate que creo que más que nos guste, creo que es interesante y creo que es un tema que tenemos que tocar. Porque creo que en muchas familias ha pasado esto y pues muchas veces queda en silencio, ¿no? Queda estos silencios que nunca se dicen pero que se ven después reflejados en nuestra forma de ser, en nuestra emoción y muchas cosas. Entonces creo que más que nos guste, creo que es muy interesante y muy importante hablar. Fíjate que tengo un dato impactante. Según la OMS, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres reportan abuso sexual en la infancia. Y el 80% ocurre en entornos familiares o de confianza. Pero fíjate que lo más doloroso no es el abuso, sino lo que encubre, o quién lo encubre, el silencio que encubre ese acto, digamos. Sí, me parece que es muy impactante este dato y vamos a empezar por poner una definición de secretos sexuales. Van desde abusos hasta infidelidades, orientación sexual reprimida o sexualidad tabú en la familia. Esto es muy interesante porque creemos que solo es como el abuso sexual, pero fíjate todo lo que implica esta definición de secretos sexuales. Exactamente, sí, porque puede ser que uno nada más piense que puede ser algo que pues, digamos, alguna cosa muy fuerte, ¿no? O algo así, pero a veces no es tan fuerte, a veces, digamos, entre comillas, no es que no sea fuerte, pero estos abusos que a veces no repercuten tanto, ¿no? Puede ser simplemente algo que, ¿cómo te diré? Como lo que decías, como una sexualidad reprimida. Puede ser a veces hasta el hecho de que alguien en la familia, por ejemplo, una persona homosexual o cosas así, entonces es como reprimido también ese aspecto, ¿no? Pero aquí de lo que vamos a hablar, yo creo que tiene que ver con todos esos tabús de infidelidades y de estos secretos también que hemos vivido nosotras las mujeres mucho, que son abusos de familiares hacia nosotros y que muchas veces pues no lo contamos, no lo decimos porque es algo que no se debe de decir, digamos, ¿no? Es como un secreto que nadie debe de saber. Aunque tú hayas pasado cosas horribles, aunque hayas pasado momentos súper dolorosos, es mejor que nadie lo sepa, ¿no? Entonces creo que es algo así, ¿no? Lo que más pues impactante es, ¿no? Sí, porque tenemos muchos casos, o al menos han llegado a nuestra vida muchos casos en los cuales hasta el papá ha abusado de las hijas. Yo me acuerdo que trabajaba hace muchos años en mi Seguro Popular y resulta que venía una familia, ¿no? Yo era la directora, entonces llegó una familia con la señora que no podía ni hablar español y un niñito que era el traductor, porque no hablaba español, me refiero porque tenía una lengua más bien mexicana, y venía con otra niña un poco como retraso mental o como dicen ahora con capacidades diferentes, ¿no? Y entonces resulta que me dice no, que querían el Seguro Popular y todo el rollo. Mamá pues me confiesa que era hija de ella y de su esposo.
¿ok? Y el niñito era hijo también del papá y de la chavita. Entonces yo me quedé así impactada, digo, fue de los casos más fuertes que he vivido, porque no, como no se dice, pues es una cosa que se esconde muy cañón y que nosotros ni sabemos, parece que no existe, ¿no? Y realmente es una situación muy dura y es un secreto a voces. Porque parece que no, pero todos lo saben, todos los miembros de la familia. Fuera o socialmente no. Ahora, esto estoy hablando de alguien así, pero hay muchos casos en familias de todos los ámbitos, ¿eh? Que nosotros pensaríamos que en algunas clases sociales y resulta que pues no es así, ¿no? Los niveles sociales no tienen nada que ver aquí con los abusos sexuales que vivimos día a día, ¿no? Sí, efectivamente. Fíjate que yo te voy a contar una que, bueno, creo que ya saben. No, ahorita vamos a hablar ahora sí que de la familia, ¿no? Pero a mí me pasó cuando yo tenía como unos 9 años, me acuerdo, y digo, es que ustedes también estaban ahí, por eso a mí me daba más miedo. Sí. Mis papás nos mandaron a clases de inglés, me acuerdo perfecto, y era ir a la escuela y aparte tener clases de inglés, ¿no? Teníamos como clases extracurriculares. Y entonces, pues nos mandaron con un amigo, con el yerno de un amigo de mi papá. Él era gringo, me acuerdo perfecto, y entonces nos mandaron con él. Y resulta que cuando estábamos allá, nos decía, por ejemplo, estábamos los tres, pero yo tenía, pues no sé, como 9, 10 años, o sea, no era una niña. Entonces me acuerdo que iban tú y mi hermano. Estábamos los tres y entonces él decía siempre, a ver, quien acabe primero, tengo unos dulces. Y resulta que los dulces los tenía en el baño. Pues a mí me encantaban los idiomas, yo era feliz con los idiomas, me acuerdo perfecto. Y entonces yo acababa rapidísimo, ya hacía todo mi tarea que dejaba en ese momento y entonces iba a ir por los dulces, ¿no? Yo ganaba. Entonces me acuerdo que cuando iba por los dulces, pues él empezaba como a tocarme, ¿no? Así como que raro, y entonces como que yo decía, ay, ¿qué onda con esto? Entonces me empezaba a dar como cierto miedito, pero primero fue muy tranquilo, ¿no? Y como que pues uno dice, bueno, pero en el momento que estábamos todos ahí sentados, me acuerdo que de repente se quitaba el zapato y me empezaba a acariciar, y yo, una niña de 10 años, con su pie me acariciaba mi pie. Entonces yo me sentaba, entonces me empezaba a dar mucho nervio y empezaba a sentarme con los pies arriba, o sea, así como para que no me tocara, pero me empezó a dar miedo por ustedes. O sea, porque yo decía, les va a hacer algo a ustedes también, pero me daba miedo decir a mis papás. O sea, yo no les decía a mis papás. Estaba yo al pendiente de ustedes, pero porque entonces ya los esperaba, ya nos íbamos todos juntos. O sea, yo estaba tratando de que no pasara nada también con ustedes. Y bueno, pasó que llegamos a las vacaciones, y la verdad que hay que reconocer que mis papás no nos mandaban en vacaciones a las clases extracurriculares, también eran vacaciones en ese momento. Entonces salimos de vacaciones. Entonces me acuerdo que cuando íbamos a entrar de vacaciones, que estábamos, y me dicen mis papás, pues ya van a entrar a clases y también al inglés. Yo me acuerdo que 2 semanas antes de entrar yo no podía dormir, de verdad eran unos nervios horribles, yo no sabía qué hacer, hasta que en ese momento yo dije, ¿saben qué? Yo no quiero ir al inglés. Entonces mi mamá, me acuerdo que ella dijo, a ver, les dijo a ustedes, a ver, váyanse a jugar, me acuerdo perfecto, y me dijo, a ver, quédate tú, y me dijo, ¿qué pasó? Y ya le dije, pues lo que pasa es que pues no quiero ir. Me dijo, pero a ti te gusta mucho el inglés, ¿cómo que no quieres ir? Y entonces dije, pues sí, no quiero ir porque está pasando esto. Y me acuerdo que me dijeron, no te preocupes, no vuelves a ir. La verdad ya no sé qué pasó, creo que en ese momento hubieran tenido que ir a decir, pero volvemos a lo mismo, había como tabú. Entonces no digamos nada, ya no vas, pero no digamos nada. Yo creo que en este momento, o sea, ya ahorita tú te enteras de algo y no manches, o sea, vas y demandas o bueno, es como denuncias a la persona, ¿no? En ese entonces era, no digas nada, ahí se queda, ya no vuelves a ir, que bueno, para mí sí fue una cosa de, ya, por lo menos me libré. Pero después me pregunto, o sea, ¿cómo era, no? ¿Cómo era antes? O sea, era una cosa, y creo que sigue pasando en un momento dado. Digo, no creo que esto haya cambiado completamente, ¿no? Fíjate que sí, yo por ejemplo de ese hecho sí me acuerdo, fíjate lo que son las cosas, pero a mí no me pasó. O sea, yo me acuerdo que pasó y sí me acuerdo que cómo fue la situación, pero para mí, como siempre decimos, yo estaba aparte, y como yo era como más niña, yo me acuerdo que tú además te desarrollaste antes, eras más te veías más grande y todo, entonces pues claro, eras como el blanco perfecto, ¿no? Yo a lo mejor decían, esta niña pues ni parece, todavía ni se desarrolla ni nada, ¿no? Y eso que en esa edad todavía ni estabas desarrollada, para pronto, pero bueno. Claro, es de hombre para abajo. Ajá, exacto, pero lo más curioso que yo me acuerdo, porque sí me impactó, es que era de la congregación mariana o de algo así. Me acordé mucho porque este fin de semana vi el documental de Lobo de Dios, que es de Marcial Maciel, que era el legionario de Cristo.
visto. Entonces me impactó porque era parecido al tipo porque él era muy así devoto de la Virgen de no sé si de Guadalupe o de algo así. Y entonces después de yo saber me da un coraje, y como dices tú, no podíamos hablar, o sea, no es como ahora tampoco hoy en día estoy segura que todo el mundo lo denuncia o lo dice, porque volvemos a lo mismo que siempre decimos, los secretos en la familia es mejor cállate, yo lo sé, pero no, porque hay escándalos muy grandes. A lo mejor si es un señor ajeno, puede ser, ¿no? Un profesor, alguien así, pero ya si se trata de alguien de la familia, entonces todo el mundo se calla. Ahora, también hay ciertas cosas que nos impiden hablar por lo mismo que no tenemos confianza en nuestros padres desde un inicio. Entonces, ¿cómo es posible que lo vamos a hacer, no? Así es. Mira, a mí me costó mucho trabajo decirlo, porque no fue luego. O sea, digamos, pasó todo un proceso, ¿no? De decir, me está haciendo esto, ¿qué voy a hacer? Yo preocupada por ustedes, me daba miedo decirle a mis papás, porque, no sé, de esas veces que dices, no me van a creer, o qué va a pasar, no sabía, ¿no? Pero bueno, lo dije, y sí, lo creyeron, porque también debo de decir que alguna vez mi mamá nos contó que también le había pasado alguna vez con un tío, por cierto, de ella, y que había pasado por cosas así. No nos dijo el nombre ni nada, pero me acuerdo que eso había pasado. Entonces, cuando yo le dije, luego mi mamá, pues luego supo de lo que se trataba, y por eso me dijo, no vuelves a ir. Pero yo no volvieron a tocar el tema conmigo, que está bien. O sea, entiendo que estuvo bien. Tampoco era para que hablaran tanto conmigo, ¿no? Yo era una niña. Y yo creo que eso fue uno de los puntos también que tú tenías, porque yo creo que por esa confianza, tal vez con mi mamá, le dijiste. Yo, si a mí me hubiera pasado, estoy casi segura que no le hubiera dicho, por ejemplo. Exactamente. Eso es muy bueno de reconocer, porque obviamente volvemos a lo mismo, con mi punto, donde yo estaba, y como hemos platicado, de la niña invisible o la rebelde, no le tenía confianza y no le hubiera dicho. Estoy segura que no. Digo, imagínate si te lo estoy diciendo yo, a alguien que le pase realmente, pues tampoco lo va a decir, ¿no? Pero bueno, eso es una. Pero te voy a decir también qué pasamos, y hay que decir las cosas. Ya lo habíamos comentado en el otro episodio, no me acuerdo si fue el anterior o el otro, pero habíamos contado que tuvimos también nosotros un tío que la verdad fue bien abusivo, porque era un abusivo también con los niños, y pues tampoco a nadie decía nada. O sea, sí nos cuidaban, entre comillas, era como de, a ver, yo los acompaño, porque siempre nos estaba agarrando una nalga, que sí, por acá las boots, o sea, siempre hacía cosas así. Y el punto es que nosotros decíamos, y lo único que hacían era, bueno, los cuidamos, ¿no? Pero, perdón, pero era un abuso hacia nosotros. O sea, un abuso era como para haber dicho, en este momento no volvemos a ver. Pero pues bueno, ¿no? Era como el tío rico, ¿no? El tío que no hacía, que no podías decirle que no. No sé si tú te acuerdas. Yo sí me acuerdo, pero luego también pienso que somos súper ignorantes, ¿no? Todos. Y entonces como que se estilaban más cosas que ahora. Como el caso de Sasha Sokol con el Luis del Llano. Como que se estilaban más como esas cosas de ja. No se sabía, porque por lo mismo de los secretos que vamos cargando, entonces no podía decir que como un señor de no sé cuántos años andaba con una chavita que era menor de edad, hasta menor de edad era Sasha, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era una época así, todos callados, también los homosexuales no salían del closet ni por asomo, que es lo que decíamos el otro día también, que ahí tenemos alguna que otra historia, y yo creo que a la fecha marca cañón todo eso, porque no eres tú. O sea, imagínate que yo soy homosexual y yo no puedo decir al mundo lo que soy, ¿no? O al revés, ¿no? También porque hay que decirlo. Entonces todos así en secreto a voces, es gay, ¿no? Y pobres personas, la verdad, de que no respetamos lo que sea, ¿no? Nosotros tenemos que andar diciendo porque lo guarda en secreto, ¿no? Y entonces también ese secreto, porque hay que decirlo también, ¿no? O sea, te vas al otro polo. Y es que lo que pasa es que también hay que entender que como ahorita en esta época ya las cosas son mucho más abiertas, y qué bueno. Y qué bueno también, porque también con estos tabús las cosas se hacían peor también, porque eso es realidad. O sea, lo que sí es que el problema no es tanto el que lo vivas, que sí es, no estoy minimizando, pero lo que pasa es que el hecho de mantenerlo callado, el hecho de no poderlo decir, ¿no? El hecho de que de repente hay cómplices, porque sientes que hay una como complicidad entre varios y así, pues entonces como que cuando tú lo vives, pues la verdad sí es un trauma. O sea, sí te
te genera después un problema en ti, en tu forma de ver la vida, en tu forma de actuar, en tus emociones, en muchas cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, claro que ahorita lo bueno es que lo podemos hablar muchísimo más abierto y hay mucho más claridad. Fíjate que yo tenía una amiga y su papá abusaba de ella y además el papá era un escritor famoso. Entonces tampoco podía decirse, fíjate. Entonces ella hasta sus, no sé, 15 años, pudo decirlo, pero la mamá lo sabía, fíjate. Entonces tiene un trauma muy fuerte, tuvo toda la vida ese trauma, sobre todo como de autoestima. Y deja tú, tampoco embonas en ningún lado, porque tú crees que el amor es otra cosa. O sea, hazte de cuenta que cuando tú caes en la cuenta que eso fue abuso, a veces es hasta muy grande. Ni siquiera sabes que es abuso tan chiquita. Entonces, dices, ¿qué onda? No lo puedo creer que me abusaron de mí. O sea, sí te impacta saberlo. Mira, de todas las que yo conozco, que son muchas, sí se te hace que es algo malo, pero realmente dices, no sé, pero pues también es normal, porque entonces, porque es mi papá el que me quiere, entonces no te cuadra en tu mente qué pasa con esta situación. O puede ser tu abuelo o alguien muy cercano que dices, oye, no es posible que sea esta persona y me quiera. Entonces, imagínate la confusión que es el amor para ti. Imagínate nomás. Y falta algo, o sea, si aparte te están diciendo todo el tiempo, porque me acuerdo perfecto, ahorita me acuerdo de que mi mamá siempre decía, por ejemplo, mi papá fue un desgraciado, los hombres son unos desgraciados. Entonces imagínate, de por sí traes eso, no traes eso como que en la mente, ¿no? De, ¿sabes qué? Esto es así, y después pasan estas cosas de abusos, y entonces de repente hasta tú empiezas a pensar, empiezas a sentir cierta culpa, cierta vergüenza, pensar que a lo mejor tú eres la que estás haciendo algo mal o estás provocando cierta situación. Entonces hay cosas que claro que te perjudican, digamos, ¿no? Te marcan, ¿no? Y entonces acabas como no dándote cuenta en donde puedes sentir realmente placer, o sea, de que alguien te abrace o alguien si te diste cuenta, o sea, yo, y eso lo puedes decir tú, yo por ejemplo siempre fui bien, ahora sí que yo siempre pinté mi raya con los hombres, porque después de todas esas cosas, a mí sí era como de, no, espérame tantito, o sea, a mí no me abraces, ¿no? A mí, espérame, tú eres mucho más, o sea, a ti no te costaba tanto trabajo tener esa cercanía con tus amigos hombres. Yo en cambio no, yo siempre puse una línea. ¿Por qué? Pues por todo lo que también yo había vivido. O sea, como la diferencia cuando tienes ese tipo de cosas, ¿no? En tu vida. Sí, y además te voy a decir una cosa, en el caso también tiene que ver con toda esta parte de cómo te llevas con tus papás, y yo más bien a las que no quería eran las mujeres, ¿no? Porque pues ya de por sí los lenguajes diferentes, yo es lo que entiendo un poco hoy, es que el lenguaje con mi mamá es que, no, o sea, saber que me dan tirria a las mujeres, más que los hombres, porque pues yo tenía a mi papá, que era el que a mí me cuidaba, bueno, yo era más afín a él. Entonces sí tenía, o también por ese lado, ¿no? Yo creo que tiene que ver, pero obviamente cuando tú tienes ese lenguaje del amor distorsionado, entonces ¿qué pasa? Pues tú dices, no, todos los hombres son así, aguas con los hombres, o dices, ¿sabes qué? Van a abusar de mí, o ¿sabes qué? Eso es querer, o al revés puede ser también, eso es querer, no hay problema, entonces ven, o sea, no tiene que ver en sí, con tu comportamiento ya lo tendrás que tener con el tiempo, pero puede ser también al contrario, ¿no? Y ser entonces ya, irte con muchos hombres, o sea, es lo contrario, depende cómo lo entendió tu cerebro, que por cierto el de cada quien es completamente distinto y las cosas las acomodas de diferente manera. Claro. No, aparte, ¿sabes qué pasa? Que también tú te pones a pensar que si rompes el silencio, si tú rompes el silencio, entonces pones en riesgo también tu propia seguridad. Digo, eso pasa muchísimo, ¿no? O sea, no dices porque dices, no, o sea, me va a pasar algo, van a decir algo en contra de mí, entonces, ¿sabes qué? Prefieres no decirlo y entonces por eso guardas silencio, no dices las cosas, ¿no? Y bueno, también tiene que ver mucho con la imagen, también cuando hablamos de la familia, mucho es de, mejor no digas nada porque es tu tío, mejor no digas nada porque es tu papá, mejor no digas nada porque es tu abuelo o tu abuela o tu tío. ¿Sí me explico? O sea, ese abuso se queda ahí. Se queda ahí solamente, tú es como de, sí te entiendo, sí está bien, pero no hay que decir nada.
Y ahí es donde viene precisamente este tema que queda en ti y que lógicamente cuesta sanarlo, ¿no? Y ahí nos tienes en terapia todo el tiempo. Bueno, los que nos atrevemos a ir a terapia, ¿no? Sí, porque la cosa es esa, que no se queda ahí, como decíamos en otros programas, ¿no? Esto hay que trabajarlo. No se trata de, ya vamos a ponerle, que no lo vas a decir, no puedes decirlo, porque hay veces que tampoco se presta, o sea, si te van a decir que no, ¿cómo le vas a hacer? Pues ya que estás grande, empiezas a ser consciente y empiezas a decir, ¿sabes qué? A mí no me gustó este abuso, yo con permiso me voy a tratar. Pero esa es una aceptación, porque si no lo aceptas y no lo trabajas y lo tratas en cualquier terapia que tú, a la primera que te vibre, luego vas cambiando, porque así somos todos, pero decir, ¿sabes qué? Yo sí lo quiero trabajar. Y ahí es cuando empiezas a sanarlo, pero por supuesto hay que reconocerlo, decirlo y ser conscientes de en dónde está el daño real, ¿no? Exactamente, ¿no? Y reconocerlo también es muy fuerte, ¿no? Porque como dices tú al principio, o sea, yo me acuerdo que cuando precisamente pues era joven, digamos, era adolescente, y me daba cuenta de lo que pasaba pues con este tío, con todo lo que estaba alrededor de él, la verdad es que pues uno, como tú dices, era pues normal, era algo normal. O sea, como que tú decías, yo no quiero, y lógicamente ponías tu alto, pero era como algo normal, algo que pasaba y decías, pues bueno, así es esto, ¿no? Ya después, ahora que lo ves, dices, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo es posible que esto era normal? ¿No? Pero bueno, pero entonces ahora que lo estás consciente, pues es más fácil sanarlo y decir, claro, yo pasé por esto, o sea, o vi esto, que también, pues para ser una niña o una adolescente, pues también eran cosas que decías, ay, ¿qué pasó aquí? ¿No? Pero pues lógicamente también al aceptar y al decir esto no estaba bien, pues es más fácil sanarlo, ¿no? Entonces, pero sí deja secuelas, deja secuelas. Pero es muy importante hacerlo, porque sí se puede, o sea, tampoco se trata de que ya valiste, porque también yo he oído muchas personas que es como, ya valí, mi vida no tiene sentido, no me voy a encontrar ningún hombre que me quiera, o ninguna mujer, porque pues digo, o lo que sea, ¿no? No me van a querer por esto. Entonces yo digo que no te quieren hasta que lo sabes. Estoy casi segura hasta que lo aceptas, porque si no te empiezas a traer hasta gente que te sigue haciendo lo mismo, porque el abuso a veces dices, vamos a ponerle que sea sexual lo que te pasó, pero no, los abusos son de todo tipo, y tu costumbre, pues desde niña aprendiste eso, ¿qué va a pasar de grande? Siguen abusando de ti. O sea, no es fácil este tema, porque pareciera que, sí, lo sana. No es tan así, porque el chiste es que se sigue recreando. ¿Por qué? Porque ahí está profundamente estancado y no sale a la luz. Entonces, ¿qué pasa? Pues te sigues trayendo parejas así, tus hijos, tu mamá, tu papá, o sea, la gente en tu trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo importante de sanar y de sacar a la luz los secretos, que al final ya dices, ¿sabes qué? Pones límites sanos y dices, a mí no me hablas así, a mí no me haces esto. El otro día me preguntaban que cómo, pues es así, dándote cuenta realmente. Y bueno, si es muy difícil, porque es cierto, a veces es muy difícil, pues hay que tomar terapia. Y fíjate que, bueno, yo también supe de un caso, también supe bastantes, porque lo que pasa es que tuve en la asociación civil hace unos años, y pues estuve precisamente con muchas mujeres hablándoles de sus derechos, de sexualidad, de abuso y todo eso. Entonces me acuerdo que tuve un caso de una persona que ella tuvo un caso de abuso de un primo más grande que ella, o sea, digamos, ella tenía 6 años, ¿no? Y creo que de los 6 hasta los 13 más o menos tuvo esa cercanía con este primo que le llevaba pues como 10 años. Y ella nunca lo vio mal, y ella pensó que todo estaba bien, y él le decía, no digas nada, es un secreto entre nosotros y todo el rollo. Cuando ella llega a los 13 años es cuando ella se empieza a dar cuenta que no está bien lo que está pasando, porque también es toda la sociedad la que pues le va diciendo eso, ¿no? Aunque nadie sabía, ¿no? Cuando ella ya es más grande, bueno, en ese momento se termina, porque ella ya pone un alto y dice, ¿sabes qué? No, nadie lo supo, solamente ella fue la que puso un alto, ella fue la que dijo, no quiero, y el primo dijo, bueno, está bien, ya no pasó nada. Con el tiempo, fíjate que ella fue a terapia, y después ella lo que comentó fue que también entendió que muchas veces también es la misma sociedad la que pone como mucho juicio sobre eso, también te trauma
mucho más a veces lo que dice toda la sociedad que lo que realmente pudo haber pasado. No es que esté bien, o sea, no es que estuvo bien lo que pasó ni nada, pero también entendamos que a veces todo lo que la sociedad te impone o la sociedad te dice, a veces te trauma más de lo que realmente te iba a quedar, ¿no? Y entonces tuvo que trabajar más que el suceso, el todo lo que, cómo lo veían, o sea, cómo se vio afuera, ¿no? Digamos, entonces también esas son cosas que tienes que ir trabajando muchísimo en terapia y de verdad es súper recomendable, porque de veras ahora yo la conocí ya sana y la veo y digo, wow, o sea, de verdad mis respetos con lo que ella vivió y lo que ella trabajó para llegar ahorita a este momento y pues la verdad qué padre, ¿no? Que puedes ya hablarlo desde una forma tranquila, sin sentir culpa, sin sentir vergüenza y estar bien, ¿no? Sí, porque yo creo que estas son las dos palabras fuertes que te da todo esto, que es culpa y que es vergüenza. Entonces, si no la logras sanar, porque al final venimos a este mundo a estar lo más tranquilos y en paz. Yo siempre digo, porque felices, híjole, es mucho que decir, pero estar tranquilos y en paz. Siempre siento que la culpa o la vergüenza es como traer una nube y que te llueve, te truena aquí en la cabeza. Entonces, no te deja vivir en paz, ¿no? Todo el tiempo vas por tu nubecita, o sea, aunque estés en el lugar más bonito, puedes estar en la playa, puedes estar en París, y tú sigues con tu nube. Puedes estar con un hombre padrísimo, una mujer súper buena onda y todo tienes, pero vas con tu nube. Y a veces, como dices tú, ni siquiera está en tu nube, porque cada quien, otra vez decimos, lo toma de una manera distinta, porque sus vivencias, porque su amor, porque su vida entera ha sido otra. Eso de juzgar, porque, oye, no, a mí no se me hizo tan mal, también es juicio, ¿no? También nos hace mal. A veces hay que alejarse de todo eso para echar una mirada adentro y decir, a ver, poner las cosas tal como tú las sientes, no como las siente alguien más o por lo que te dice. Entonces eso es muy importante. Aparte, algo bien importante también, ¿sabes qué, Gabriela? Es que el problema de la culpa y la vergüenza es que a veces la heredamos. Nosotros, digamos, no pasamos el proceso, se queda ahí, haz de cuenta, la vivencia se queda y no la procesamos, no la trabajamos. Entonces, ¿qué pasa? Que la vamos heredando. Y entonces al rato los hijos sienten eso que sin querer queriendo nosotros se lo vamos pasando, ¿no? Los miedos, las inseguridades, de todo ese abuso que en un momento sentimos nosotros, en lugar de que nosotros podamos sanar para nosotros pasar a nuestros hijos la información sana, ¿no? Porque aparte también, como decíamos al principio, la educación de ahora, cómo se ven las cosas ahora es completamente diferente. O sea, yo me acuerdo que así vamos evolucionando, ¿no? Y tú oías a tus papás y de repente tú hablabas y se espantaban de lo que decías y era porque nosotros estábamos un poco más abiertos a ver otra cosa. Pero ahora ves a los hijos y dices, wow, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿No? O sea, bueno, es la apertura ya que se tiene. Entonces, es muy padre, pero entonces también uno también le corresponde, es como tu responsabilidad, pues, de sanar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues vienen atrás de ti y deja tú por ti, ¿no? Pero también hay que entender, eso lo vas heredando, ¿no? Que eso es lo más fuerte. Sí, pues es una de las cosas que decimos precisamente por eso la verdad detrás del apellido, porque son de generación en generación, a veces ni siquiera fuimos nosotros ni nos pasó nada, pero ya con lo heredado, luego por eso nos dicen, ¿no? Cuando haces tu árbol genealógico, me refiero emocional o de enfermedades o de todos estos rollos, vas diciendo, y a ver, ¿qué es importante saber? ¿Qué le pasó a tu mamá? ¿Qué le pasó a tu papá? Sí, tanto físicamente, ¿no? Cuando cualquier enfermedad, imagínate también mental. Entonces, es súper importante también saber, porque a veces solo andamos heredando y ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que estamos heredando. Así es, exactamente. Entonces, por eso es lo importante de reconocerlo y sanarlo, ¿no? Que eso es importante. Yo creo que es un tema bien importante, es un tema doloroso, pero que sí hay que hablar y que por eso estamos aquí en La Verdad Detrás del Apellido, para que las ovejitas negras se unan a nosotros y nos cuenten también su historia. Si alguien ha vivido algo que como hablamos en este episodio de abuso, escríbanos para que nos cuenten su historia. Acuérdense que puede ser una historia que vengan a contarla aquí, digamos, con nosotros, o
que sea anónima, pero cuéntenla, de veras es muy sanador y nos va a ayudar mucho, porque creo que a todos nos ayuda mucho oír a las otras personas que también puedan haber pasado por algo similar. Y sabes que se me hace otra de las cosas bien importantes, porque vuelves a reconectar. Muchas veces lo que necesitas es una conexión con alguien similar, alguien que te pueda apapachar, que te pueda abrazar, porque si no, nos sentimos casi solos, y por eso los secretos lo hacemos un secreto, porque preferimos callar antes de decir, oye, me pasó esto, oye, me pasó el otro. Pero cuando puedes hablarlo en confianza, porque a todos nos pasó, ahí te desplayas, ¿no? Y dices, a mí me pasó esto, a mí esto, y hay mucha gente que está muy sola. Entonces, por eso los invitamos, nuestras ovejitas negras, como les decimos, porque de verdad lo decimos con mucho cariño. A nosotros nos han pasado muchísimas cosas, sabemos que a veces es difícil, pero no es imposible. Y aquí tenemos la muestra, porque poco a poco iremos hablando de temas que sí han sido fuertes en nuestra vida, pero miren, más vale reconocerlo y estar lo más sano que se pueda, porque no al 100, y estar tranquilos y en paz. Entonces, por eso es muy importante que hablen. Y saben, como dice Ana Luz, si no quieren salir a la luz, no importa, pueden hacerlo de manera anónima. Además, Ana Luz, no se te olvide que el próximo episodio viene un invitado muy especial, porque nos va a contar su historia, nos escribió, y hay un poco de misterio en esto, pero sí sé que es alguien muy especial, así es de que no se pierdan ese episodio, que va a estar de 10. La verdad es que muero por oírlo, más que nada porque creo que contar nuestra historia es bien importante. De veras, al llamado de las ovejitas negras, ya llegó una ovejita negra, otra ovejita negra con nosotros, y estoy muy contenta por eso, así que bienvenido para el próximo episodio. Así que no se lo pierdan, por favor, no se pierdan el próximo episodio, porque tenemos invitado especial. Pues Ana Luz, ¿con qué cerramos? Tú dinos, además de decir las redes sociales, que ahorita las vemos, dinos ¿con qué puedes concluir? Pues mira, yo creo que concluyendo hay que hablar, siempre hablando sanamos. Eso es lo principal. Por eso aquí no callamos, aquí hablamos. La sangre no nos calla, nos lleva a hablar, ¿ok? Entonces creo que eso es lo principal. Este tipo de cosas que nos pasan, estos abusos que hemos sufrido muchas personas, necesitamos hablarlos. ¿Para qué? Para que también los demás lo sepan, y que sepan que no son las únicas o los únicos que han pasado por eso, y que hay solución. Nos podemos sentir mejor, podemos soltarle la culpa, la vergüenza y vivir felices. Bueno, Ana Luz, pues claro que sí, ya saben, ahí está el tema. Por favor, no se olviden el próximo martes nuestro episodio con nuestro invitado especial, y seguirnos en todas las redes sociales, ya sea YouTube, Spotify, por favor, y déjenos un like, suscríbanse, y en las redes sociales normales, que es TikTok, es Facebook, Instagram, donde estamos todos los días poniendo los reels para que vean los adelantos de los episodios completos. Y si este episodio te resonó, escríbenos a la verdad detrás del apellido @gmail.com. Tu anonimato está seguro. Así que escríbenos si quieres contarnos tu historia, con muchísimo gusto. Si nos dices, pueden decirla, pueden contarla, con muchísimo gusto la contamos, y tu anonimato está seguro. Y recuerden, porque la sangre nos une, pero la verdad nos libera. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Que estés muy bien. Bye, bye.